el punto de control de entrada y salida. Exacto, es el único lugar, o los únicos lugares, porque en México hay 41 aduanas, que regula la entrada y salida de la mercancía. Importaciones, cuando vienen hacia el país, y exportaciones, cuando salen del país. Y en esa aduana se llevan a cabo varias actividades. La primera es, desde luego, el control del tránsito o del tráfico de productos, de mercancías más bien. No voy a hablar de productos porque vamos a puntualizar qué son las mercancías y qué son los productos, porque ya lo veremos más adelante. Pero la aduana es el punto de entrada y el punto de salida de mercancías. Y ahí se controla todo. Si hay alguna limitante para que una mercancía entre a un país, ahí se va a llevar a cabo esa limitante. Además, tiene una segunda función. Tiene varias, tiene muchas. Nada más voy a hablar de 3. La segunda función es la recaudación de los impuestos de importación. Platicábamos que un producto, para poder acceder a un país, necesita pagar impuestos. A esos impuestos de importación se les llama aranceles. Y una vez grábense la palabrita. Cuando hablamos de aranceles, bueno, también la acepción de la palabra aranceles es muy grande, hay muchas cosas. Pero cuando hablamos de aranceles en comercio exterior, estamos hablando de impuestos a la importación. Ojo, hay muchos impuestos. Vamos a platicar la semana que entra de los impuestos. Vamos a hacer el cierre fenomenal de nuestra materia y vamos a hablar de tópicos diversos de comercio internacional, como son los impuestos, como es un poquito de contabilidad. Vamos a aprender vamos a saber qué es un cargo, es un abono y qué es un estado financiero, nada más. No nos vamos a meter más en Honduras. Pero sí es importante que ustedes lo conozcan, porque en su carrera lo van a necesitar. Entonces, los impuestos de importación se llaman aranceles. La aduana es la encargada de recaudar esos impuestos. Y fíjense bien, digo de importación. ¿Por qué? ¿Por qué nada más digo de importación? Lo platicamos la semana pasada, se nos fue esta mañana. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque a la exportación no se pagan impuestos. Si yo soy un mexicano que quiero exportar mis productos a cualquier lugar del mundo, la aduana mexicana en mi país no me cobra impuestos. Y es que en general no cobra impuestos ninguna aduana en ningún país a sus exportadores. ¿Sí? ¿Por qué? Por 2 cosas. La primera es por el fomento a las exportaciones. Obviamente a un país le conviene que haya más exportaciones, que haya menos y que haya menos importaciones. ¿Sí? Más exportaciones que importaciones, primero. Y segundo, para evitar lo que se conoce en el argot como una doble tributación. Pagas impuestos aquí y luego vuelves a pagar impuestos, imagínense los valores de las mercancías se irían al cielo. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, en el país de origen no se pagan impuestos de exportación. Solamente la mercancía que viene para acá es así. Le voy a cargar lana para poderla homologar a la mercancía mexicana. Bueno, son 2 funciones. La primera, control, la segunda, recaudación. Y la tercera, estadísticas. Platicaba con ustedes la semana pasada que hay una unidad especializada en la estadística que se llama la unidad de glosa. Todas las aduanas, incluso también las agencias aduanales, tienen una unidad de glosa. No sé si ya vimos cuál es la diferencia entre una aduana y una agencia aduanal. ¿Alguien sabe? ¿Ya lo platicamos? ¿No? ¿No lo hemos platicado aquí? ¿Cuál es la diferencia entre una aduana y una agencia aduanal? Bueno, No. iniciar la clase. ¿Qué es una aduana? Una aduana es un inmueble, así tal cual. Así lo define la ley. Inmueble por donde entran y salen las mercancías. ¿Controlado por quién? Pues por el gobierno. Dentro de la aduana hay dos tipos de recintos fiscales. Perdón, hay 2 tipos de recintos. La aduana no solo es la que controla, sino ahí se almacena la mercancía en tanto se hacen los trámites para que pase o no pase la mercancía. ¿Está para allá o para acá? Exportación o importación. No importa. Ahí se abodega la mercancía. Ustedes si van a la aduana de Manzanillo van a ver que hay un chorro de contenedores ahí apilados en los patios, hay coches,
hay mercancía, hay cemento, hay una bola de cosas. La aduana es una demarcación grande, ¿sí? La aduana está dividida en dos. Una la opera, o sea, el terrenote ese grandotote, digamos que está dividido en dos grandes partes, grandes divisiones. La primera es la que controla directamente la aduana, la autoridad aduanera. A eso se le conoce como recinto fiscal. ¿Por qué fiscal? Pues porque están esperando las mercancías para pagar impuestos. Las que vienen de entrada, las que van de salida, pues nada más están esperando al barco para que se vayan. ¿Sí? Y hay otra parte de la aduana que la opera personas que no son autoridad, que son particulares a quienes se les concesiona. Y así van ustedes a entender que hay operadoras portuarias, operadoras de la aduana, como Ocupa, como API, como otras más que ahorita no recuerdo, y que son particulares que pueden almacenar y mover mercancía adentro de la aduana. Pero no pueden por ningún motivo realizar, no pueden realizar ellos los trámites para sacar la mercancía. Ellos solamente almacenan, maniobran ahí la mercancía. Se le conoce con el nombre de maniobras, todo el movimiento de la mercancía. Que lo tengo que mover del pasillo 1 al pasillo 3, pues es una maniobra de carga y de descarga. La jalo y la pongo. No es fácil. No estamos hablando de cajas, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de cosas que pesan 15, 20, hasta lo más que puede pesar un contenedor de 40 pies, los más grandes son 27 toneladas, 28 toneladas. ¿Sí? Entonces, pero pues 28 toneladas, ya te quiero ver, Martín, y fortachón en un contenedor, ¿verdad? No más, ¿no? Necesitamos implementos especiales que se conocen, maquinaria de grúas y maquinaria para izar y bajar mercancía. Ese es otro problema. ¿Sí? Pero la aduana es lo que hace, controla. Entonces decía, por un lado controla qué entra, qué sale, qué se abodega, qué no se abodega, qué se abandona, qué no se abandona. Hay muchos importadores que cuando tienen que pagar sus impuestos se espantan y dejan su mercancía abandonada. La mercancía abandonada tiene un plazo de abandono, tiene un plazo para ser considerada como mercancía abandonada y esa mercancía se pierde para el importador. Esa mercancía la recoge el fisco y dice, pues, venga, eche para acá, y se la quita al importador. ¿Sí? Hay mucho de eso. Muchos de los contenedores que luego se venden en la Fayuca, la mercancía que se vende en la Fayuca, créanmelo, son mercancías abandonadas que de alguna manera, mañosamente, los operadores aduaneros, los operadores de la aduana, se los jalan. Bueno, esa es la aduana. La aduana es una cosa, es de la autoridad decide quién la opera o quién no, pero es la que se encarga de estas, entre otras, estas tres funciones. Y el agente aduanal es un particular. El agente aduanal es una persona que mediante un concurso, un examen de oposición, concursó contra quién sabe cuántos, demostró tener conocimientos, experiencia y capital, se requiere tener un capital, le otorgan a él un permiso que se conoce como patente, así tal cual. ¿Por qué se llama así? ¿Quién sabe? Pero es un permiso para que él pueda llevar a cabo operaciones de comercio. En las aduanas no puede entrar cualquiera. Yo, hagan de cuenta, traigo una mercancía y la meto a la aduana y yo quiero hacer mis trámites para poder sacar mi mercancía. Yo no puedo. Los únicos autorizados para hacer trámites, y ahí les va otra palabrita que ya les voy a poner. Yo creo que deben ir apuntando palabritas que no conozcan para irse haciendo su glosario. La única persona autorizada para llevar a cabo los trámites de exportación o de importación, que se conoce como despacho, así como cuando vamos a la tienda y nos despachan, así. El despacho aduanero es el agente aduanero. Yo, por mí mismo, no puedo ir y decir, a ver, aduana, pásame mi mercancía. No, señor, usted tiene que hacer uso de un agente aduanero. ¿Sí? Por eso son tan importantes los agentes aduanales. Cuando yo quiero importar algo, tengo que buscar
un agente aduanal, que son particulares, no tiene nada que ver con la autoridad, ellos son particulares. Entonces, ese agente aduanal me va a decir, sí, yo te hago tu despacho, mediante una corta lana, ¿no? Pues ellos cobran honorarios y ganan muy bien, por cierto. Los agentes aduanales tienen muchos ingresos. Y hay otro término que también quiero definir de una vez, para que no se confunda. Ya definimos más o menos qué es la aduana. Ya en su momento se definirá perfectamente bien con lo que dice la ley que es. Luego, ya definimos lo que es un agente aduanal. Igual, el artículo 155 de la ley aduanera dice que es un agente aduanal y que hay requisitos. Creo que es el 155, y si no, lo vamos a revisar. Y luego, hay otro terminito que también se parece que se llama agencia aduanal. Fíjense bien, ¿eh? Aduana, agente aduanal y ahora agencia aduanal. No es lo mismo y no confundir agente aduanal que agencia aduanal. Por un lado, el agente aduanal, ¿sí me escuchan? Porque dice que está mi conexión inestable. Bueno, el agente aduanal es el que lleva a cabo el despacho, es el único, es una persona física, común y corriente, carne y hueso. Cualquiera de nosotros que haga su examen y que tenga una lanita para poder operar, para empezar a operar, la autoridad pide cierta cantidad, podemos ser agentes aduanales. Debemos tener probada ética, profesional, no debemos haber sido condenados por ningún delito ejecutado, no debemos haber sido, no debemos tener dolo, debemos ser unas personas buenas, que trabajamos bien, que sabemos mucho de la operación aduanera, debemos manifestar por lo menos 5 años de experiencia en operaciones aduaneras y debemos ser pues, probos, unas personas probas, ¿no? Así, íntegras. Bueno, somos personas. Cualquier persona puede ser agente aduanal con estos requisitos. Ahora bien, la agencia aduanal no es una persona. La agencia aduanal es una empresa. La ley a partir del 2017 ya permitió que los agentes aduanales se agrupen, varios de ellos, y pongan una empresa que se llama agencia aduanal. La agencia aduanal va a ser el lugar en donde operen los agentes aduanales. Sin embargo, no son agentes aduanales. Si ustedes me dicen, la agencia aduanal va a ser el despacho, no señor. El despacho lo va a hacer el agente aduanal que tiene esa empresa que se llama agencia aduanal, lo que sea. Y las agencias aduanales no solo se dedican a tener ahí adentro a los agentes aduanales, tienen un chorro de funciones, incluyendo también otra palabrita que también vamos a empezar a utilizar mucho, que se llama logística. ¿Y qué es la logística? Bien fácil, miren. Todo aquello que tenga que ver con el traslado de la mercancía de un lugar a otro. Todos los pasos, movimientos, papeles, documentos, todo es logística. El transporte, el movimiento de la carga, las maniobras, los permisos previos para la importación, todo eso es logística. Y la logística yo la debo conocer previamente a traer mi mercancía. Porque si yo traigo mi mercancía y no tengo una buena logística, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que mi mercancía se quede en el puerto y yo pierda ese dinero. Todo el comercio y el comercio exterior en particular se mueve por dinero. Y digo, no porque seamos metalizados, porque no, así es. Si yo quiero ahorrarme una lana comprando un producto en el extranjero para venderlo aquí a buen precio, pero si no considero toda mi logística, estoy pelas porque voy a perder dinero. Y en el comercio se pierde mucho dinero por decisiones mal tomadas. Les voy a platicar una anécdota de hace algunos años aquí de productores de limón de Comences. Un productor eh, convenció a otros varios productores de limón de mandar limones a Rusia. Esto lo que les platico fue por ahí de cuando México empezó el comercio internacional, en la década de los 90 del siglo pasado. Entonces se emocionaron, ya tenían el comprador les dijo, sí señor, queremos sus limones, nos gustaron mucho, mándenmelo. Sin ninguna idea de la logística, sin ninguna nada, llenaron un contenedor. Alguien les dijo, pues mándenlo en contenedor, es más fácil, súbanlo a un barco y mándenlo. Para empezar, Rusia está del lado del Atlántico. Aunque Rusia es muy grande y también está del lado del Pacífico, está más fácil llegar a Moscú por Europa.
mandaron el contenedor a Veracruz. De Veracruz embarcó a un puerto de entrada, que es el puerto más importante y más grande de Europa, que se llama Rotterdam, está en Holanda. Rotterdam es un puerto, digamos, de paso. Llega todo ahí y de ahí se distribuye a toda Europa. Hasta ahí todo iba bien. El problema es que no contrataron el transporte de Rotterdam a Moscú. Ahí tenían que haber hecho un cambio de barco y mandar el producto a Moscú. El contenedor se perdió en el Inter. Nunca supieron dónde quedó. Después de 3 meses, cuando ya la fruta estaba podrida y todo amolado, nos regresaron el producto a Colima. ¿Y quién creen que tuvo que asumir todas las pérdidas del transporte? Porque además de que perdí mi fruta y perdí mi venta, perdí mi cliente, perdí todo por no tener una buena logística, tuve que pagar la llevada a Rotterdam, allá quién sabe dónde se fue el contenedor, y la regresada a Veracruz y la regresada de Veracruz a Colima. Fue una pérdida espantosa, ¿no? ¿Y todo por qué? Por hacer experimentos cuando no se tenía considerada una buena planeación de la logística. La logística es todo en el comercio internacional. No hay nada que no haya logística. Ok, ahora hay paqueterías. Si ustedes compran en portales de bajo costo y de bajo volumen, pues ellos se encargan de todo. Y aún así, yo he sabido y he vivido en carne propia que si no hay una buena logística, el producto no te llega. Y te andan pidiendo perdón y te andan regresando tu lana porque tu producto no llegó. Cuando tú lo que quieres es un producto, ¿verdad? No las disculpas, sino el regreso del dinero. De los males el menos, pero pues, tu producto nunca llegó. Entonces, muchachos, tenemos ya ahorita esas palabritas que hay que ir conociendo, hay que irse adentrando en el comercio, hay que irse adentrando en el mundo del comercio. Y mira, ya tenemos aduanas, agencias aduanales, agentes aduanales, logísticas, ¿sí? Y hay muchas más, muchísimas más. Yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo su glosario propio, ¿sí? Por ahí hay muchos glosarios. Yo sé que si buscan en la red van a encontrar glosarios de términos de comercio, pero poco a poco lo que importa es que ustedes los vayan entendiendo. Hoy vamos a trabajar con términos de comercio, por cierto. Pero primero, déjenme compartirles la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un instrumento de comercio en general, un instrumento de economía. Este instrumento de economía es la balanza de pagos. ¿Qué es esa balanza de pagos? ¿Alguien ha oído hablar del término de balanza de pagos? ¿No? Bueno, No, profe. la balanza de pagos no es otra cosa más que un registro contable. Un registro contable que nos permite, por un lado, bueno, ¿cómo quieren que le hagamos? Ustedes me van diciendo cuando pase la diapo, para que no haya problemas. Sí, está bien. Ok, bueno. La balanza de pagos no es otra cosa más que un registro contable. Este registro contable lo que hace es registra la información de la actividad internacional del país y finalmente pues, nos la entrega para poder analizarla y poder tomar decisiones como país. Cuando la balanza de pago, la balanza, hagan de cuenta que es una balanza de veras, como si fuéramos donde pesamos, por un lado ponen el peso y por otro lado ponen la mercancía y cuando están equilibrados están igual. La intención es que esa balanza también esté equilibrada. Y vamos a ver de qué se compone esa balanza comercial. ¿Ya le puedo cambiar a la diapo? Sí. Ya le cambié. Sí, profe. Queriendo le cambié. Bueno, ok. Les decía, es un documento contable y se registran todas las operaciones de los ciudadanos, empresas e instituciones de un país. ¿Qué hacemos con el resto del mundo? Fíjense ustedes que hasta se registra también la lana que envían nuestros connacionales que andan por allá en Estados Unidos, los migrantes, las remesas famosas, durante un tiempo determinado, generalmente es un año. Y aquí voy a abrir un paréntesis y vamos a hablar de algo que se llama ejercicio fiscal. Seguramente no saben o no están familiarizados con las palabras o con la frase ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal
cada país determina qué duración va a tener su ejercicio fiscal. Este ejercicio fiscal generalmente es un año. En México, los ejercicios fiscales van del 1 de enero de cada año, del primero ejercicio fiscal, aquí lo voy a poner para que ustedes tengan la referencia. El ejercicio fiscal en México, porque en Estados Unidos también es por un año, pero tienen fechas diferentes. En México es igual al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el ejercicio fiscal 2020? ¿Cuál será? ¿Cuál es el ejercicio fiscal 2020? ¿De cuándo a cuándo? ¿No? Vean la fórmula. Es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. ¿Ya terminamos el ejercicio fiscal? No, estamos justamente en este ejercicio fiscal. Pero ya terminamos el ejercicio fiscal 2019 y el ejercicio fiscal 2019 va del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019. ¿Ok? Eso es un ejercicio fiscal. Entonces, la balanza comercial, la balanza de pagos es un documento contable donde vamos a registrar todas las operaciones de cualquier ente físico, moral, cualquier empresa física, moral, cualquier ciudadano, empresa, institución de un país con el resto del mundo. ¿Sí? Entradas, por un lado, entradas, ¿dónde está? Por un lado, entradas al país, entradas y salidas. ¿De qué? De dinero, muchachos. De eso se trata. El comercio se traduce en compraventa y la compraventa, pues se puede expresar en dinero. Más que en mercancías, y más que, pues obviamente tenemos que saber qué exportamos y qué importamos. Pero más que eso, el dinero. Cuando la balanza es positiva, cuando la balanza de pagos es mayor a 0, es positiva. Cuando la balanza de pagos, y esto cuidado, porque aquí sí hay un problema, es mayor que 0, es igual a negativo. Y cuando estas entradas y estas salidas son iguales, entonces se dice que estamos en balanza. Está balanceado el ingreso nacional. Y vamos a ver rápidamente de qué se compone esa balanza. Se nos va a acabar el tiempo, no se preocupen, vuelvo a levantar otro enlace. Es un documento contable en el que se recogen todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Esa es su definición teórica, su definición mundialmente aceptada. La balanza de pagos es parte de esa economía, esa macroeconomía. Tenemos dos tipos de economías. La economía macro, la micro, primero, economía. Esta se dedica a ver el funcionamiento económico de las empresas y los ciudadanos, empresas. Muy local. Tiene como principal estudio la ley de la oferta y la demanda. Y ahorita vamos a aplicar de eso rápidamente. Y la macro, esta está directamente relacionada con la economía de los países. Entonces, la balanza comercial es un instrumento de la macroeconomía de nuestro país. ¿Por qué? Porque no estudia a una persona, un ente en particular, estudia a todo el país. ¿Ok? ¿Ya le puedo cambiar? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Sí, ya, profe. Tenemos diferentes cuentas y balanzas dentro de la balanza de pago.
tenemos por un lado, no, si esto si quieren no lo anoten porque lo vamos a despesar cada uno, nada más las voy a enumerar. La balanza de cuenta corriente. Y ahorita les digo de qué se trata. No lo anoten, lo vamos a ver en el segundo enlace para que lo tengamos bien. La balanza financiera, balanza de capital y finalmente la balanza de cuenta financiera. ¿Sí? Tenemos una última balanza que es la balanza de errores y omisiones. Esta no viene en esta presentación, la voy a poner aquí. La balanza de errores y omisiones. Todo aquello que tuvo error, omisiones, tuvo error o no se determina de dónde viene, y vamos a platicar de esta balanza en particular. Algo que ustedes conocen que está sucediendo en este país y que pues, nadie habla de ello, ¿va? La balanza de errores y omisiones. Ok, entonces son 4 nuestras balanzas. ¿Sí? Con esas 4, el recoger cada una de ellas, vamos a ver qué tan bien o qué tan mal está un país. Muy bien. ¿Quién pone cómo se debe llevar a cabo, cómo se debe registrar la balanza de pagos? ¿Se acuerdan? No hemos visto, ¿verdad? No hemos visto las estructuras internacionales aquí en México. No hemos visto qué es el Fondo Monetario Internacional, No, profe, eso no. el Banco Creo Mundial. que no. Muy bien, lo vamos a ver regresando, antes de ver Incoterms. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y vamos atrás a dónde, tenemos que meterle los kilos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OMC y la ONU. ¿Qué son estas cosas? Son organizaciones, organismos. Profe, creo que eso sí, ya lo vimos, creo. Ya lo vimos, Sí, ¿verdad? la clase, La clase pasada sí vimos qué es esto, todo esto. Todo esto de aquí, el Fondo Monetario Internacional es el banquero del mundo, el que lleva a cabo, entre otras cosas, está viendo el flujo de los capitales en todo el mundo y los ordenamientos necesarios para que esos flujos sean ordenados. Entonces, el Fondo Monetario Internacional o FMI es el que nos dice cómo es que debemos estructurar nuestra balanza de pagos. Ellos son, ¿sí? Vamos a ver ahora los conceptos de cada una de ellas. Hasta aquí tenemos alguna duda con toda confianza, porque yo necesito que le entiendan bien. No es algo tan importante como para que ustedes, ¿cómo les explico? Es necesario conocer a dónde vamos a parar cuando no tenemos comercios sanos, cuando no tenemos ingresos sanos en un país. ¿Sí? Con toda confianza. Y vamos a ver, para empezar, la balanza, la cuenta corriente. La cuenta corriente se subdivide en el registro de la entrada y salida de mercancías. ¿Sí? A esto de aquí, se le conoce como balanza comercial también. La balanza comercial no es otra cosa más que el saldo, así tal cual, el saldo de las exportaciones de mercancía, menos las importaciones. Si esto es mayor que esto, entonces estamos en superávit. ¿Dónde lo pongo? Si las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces, evidentemente, el resultado del saldo va a ser positivo. Si el saldo es mayor que el cero, saldo mayor que cero, entonces estamos en superávit comercial. Si el saldo es menor que cero, estamos en déficit comercial. Esto de suyo, pues no es un poco malo, pero no es lo peor. ¿Sí? El que estemos en déficit de la balanza comercial quiere decir que estamos importando más de lo que estamos exportando, está saliendo más dinero del que está ingresando y puede traer un problema. Sin embargo, la balanza de pagos compensa. Ahorita vamos a platicar cómo. Bueno,
Se acaba el enlace, en 5 minutos subo el otro. ¿Sale? Aquí nos quedamos en esta diapo. ¿Va que va?